Buenos días, mi nombre es José Amílcar González Aguilar y esta es una actividad de la materia de destreza, técnicas y habilidades de litigio y debate oral. En esta ocasión vamos a exponer el tema sobre qué es el ofrecimiento de pruebas. También conoceremos cuáles son las diferentes etapas que atraviesa el proceso de ofrecimiento de pruebas. Vamos a empezar con una leve introducción para que sepamos y estemos informados de qué es un litigante, en este caso nosotros. El litigante debe ser un narrador persuasivo, representando los hechos más que nada, conociendo sus fortalezas y debilidades, pero sabiendo que cada afirmación deberá ser demostrada, ¿no? Cada uno de los aspectos eh, fácticos de la descripción del hecho deben ser demostrados, y el análisis de pruebas permitirá a las partes conocer las perspectivas de lo que puede enfrentar en el juicio y tener su resultado. De manera de que el conocimiento determinará las ocasiones estratégicas y las decisiones consecuentes, ¿no? Desechar el juicio, llevar el caso a juicio o buscar una salida alterna, como suspensión de proceso de prueba o aprueba o una medición, aceptar un juicio abreviado o discutir en el caso un debate oral, etcétera, ¿no? Bueno, conociendo este punto, este tema, vamos a dar inicio con el tema que es el conocimiento o en este caso el ofrecimiento de pruebas. ¿Qué es un ofrecimiento de pruebas? Es el acto procesal mediante el cual las partes declaran cuáles serán las pruebas que harán uso a fin de fundamentar sus pretensiones, ¿no? Los sistemas probatorios son importantes para la determinación de quién tiene la razón en una controversia, en este caso en un caramiento, como así llamarlo. No solo laboral, pues las pruebas son los medios idóneos que permiten al actor y al demandado justificar el ejercicio de acción a la eficacia de las excepciones. Para la teoría procesal, las pruebas han sido objetos de múltiples interpretaciones, según la óptica desde la cual se les quiera analizar. Sin embargo, en el derecho procesal del trabajo, la noción de prueba eh, siempre estará acompañada de la noción del derecho procesal, que gozan las partes en una controversia, que se regulan por las normas adjetivas y cuya cuya principal finalidad es comprobar que los hechos educidos son ciertos. Ahora bien, ¿cuáles son las diferentes etapas que atraviesa el proceso de ofrecimiento de pruebas? En cuanto a las etapas, las vamos a explicar a través de la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, el número 1 es el ofrecimiento, que en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo se establecen los lineamientos para desarrollar la fase probatoria. En lo que respecta a este apartado, solo nos interesan las primeras 3 fracciones que se refieren al ofrecimiento de las probanzas. El 1 dice: ofrecimiento de pruebas de las partes. O sea, el actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después, el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de la contraparte. Y aquel, a su vez, podrá objetar las del demandado. Las objeciones podrán referirse a 2 cuestiones en lo particular: al alcance y el valor probatorio, y la autenticidad. Cabe señalar que la falta de comparecencia en algunas de las partes de esta etapa se traduce a la preclusión del derecho al ofrecer pruebas, ¿no? La segunda parte, en este caso, sería las pruebas sobre pruebas de la contraparte. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas ya anteriormente por la contraparte
contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas, ¿no? Asimismo, en el caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con los hechos desconocidos que se desprenderán de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse en los próximos 10 días, a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos. ¿Okay? El tercer paso de esta parte sería que los requisitos en el ofrecimiento de pruebas. Las pruebas deberán ofrecerse con los términos y características generales que hemos mencionado ya con anterioridad y las particularidades que corresponden a cada probanza. 4. Pruebas sobre hechos provenientes y tachas. La Ley Federal del Trabajo, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, no hace referencia a las pruebas, estas supervinientes propiamente dichas, pues es muy específica contemplar el caso concreto de las pruebas sobre hechos provenientes y de las tachas, las cuales pueden ser ofrecidas y admitidas aun cuando la etapa ya se hubiese cerrado. Así lo dice el artículo 881 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Okay? Un punto fundamental se va a referir a la carga de la prueba según corresponda a las partes. El artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo señala las causas que permitirán la exhibición de carga de pruebas al trabajador y se refiere a la obligación patronal de contar con los documentos relacionados con el trabajador y el desempeño de su trabajo. La falta de presentación de estos presume como ciertos los hechos alegados por el trabajador. Por otra parte, cuando el patrón logra revertir la carga de pruebas, es porque negó la relación laboral o porque el trabajador demandó en el ámbito de los riesgos del trabajo. En el número 2 es la admisión. ¿Ya? La admisión, la etapa de admisión de pruebas corresponde a una de las actuaciones de la Junta, donde determinará si las probanzas que le fueron ofrecidas cumplen con los requerimientos que hemos mencionado con anterioridad y merecen ser consideradas para continuar con la secuela procesal. La admisión de pruebas es de actuación exclusiva de la Junta, en un acto procesal donde las partes superan el resultado de las consideraciones de la Junta. Ok, la fracción número 4 del artículo 840 de la Ley Federal del Trabajo es muy clara al señalar que, concluido el ofrecimiento de la Junta, resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y que las deseche. Como podemos observar, la determinación de la Junta puede ser admitiendo o desechando una prueba, debido al fundamentar y motivar cualquiera de las decisiones que para evitar alguna violación procedimental, la que desde luego puede ser combatida con los medios destinados para ello. Cuando por naturaleza de las pruebas admitidas a la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas que deberán desahogarse. ¿Okay? Cuando no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después el demandado, siempre y cuando se encuentren debidamente preparadas. En el número 3, que es el desahogo. Okay. El desahogo de las pruebas es el momento procesal en la que las partes manifiestan a la autoridad las pruebas que le fueron previamente admitidas, con la intención de probar su dicho y fundamentar sus acciones o sus excepciones. Esta etapa no solo se requiere el apego a la ley, sino también a la habilidad de la persona que esté desahogando las probanzas para obtener los resultados esperados y probar aquello que verdaderamente se requiere. Este trabajo lo hace precisamente el litigante. También tiene mucho que ver, no solo las pruebas hacen que se gane un juicio, sino también las habilidades que tiene el litigante para comprobarlas o más bien para expresarlas ante un juez, un jurado, para que éstas sean, aparte de lo que son, pruebas para ser creíbles. El litigante tiene que ponerle énfasis en ciertos puntos, tiene que comprender todo
tema sobre las pruebas, tiene que leerlas, tiene que estudiarlas, tiene que ponerse incluso en el lugar, tiene que adentrarse a esas pruebas para que los pueda expresar como tal y ser creíbles, vaya, dependiendo en qué circunstancias se encuentren, defendiendo o lo que vaya a ocurrir, ¿ok? Por eso en la introducción quisimos desahogar lo que es un litigante, a qué se refiere con ser litigante, no solo ser abogado, porque hay de abogados y hay litigantes que se especifican el saberse expresar ante un juez para poder desahogar pruebas en este caso, ¿va? El número 4 es la posibilidad de alegar, a lo que veníamos con la explicación anterior. El alegato en sentido procesal es un razonamiento hecho por cada parte en el que, la vista del resultado de las pruebas, se refuerzan los argumentos esgrimidos en demanda y contestación, porque hay que saber contestar también a las demandas, hay que también saberse desahogar en esa parte. Podemos señalar como diferencia entre una demanda, una contestación o un alegato, es muy distinto, que las primeras se presumen ciertos los hechos que se relatan, y en el último se argumenta la certidumbre a partir de la experiencia de las pruebas desahogadas. Una vez que se ha concluido con el desahogo de las pruebas y en su caso se han formulado los alegatos de las partes previa clasificación del secretario, que ya no quedan pruebas para desahogar, el auxiliar de oficio declarará cerrada la instrucción y se procederá a esperar el laudo correspondiente. Eso lo indica el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Enseguida sigue el laudo. El laudo, una vez que se haya transcurrido el término mencionado, o en su caso, desahogar las diligencias que en este término se hubiese solicitado, el presidente de la Junta citará a los miembros de la misma para discusión y votación. Se deberá efectuarse dentro de los 10 días siguientes y que haya concluido el término fijado o desahogo de las diligencias respectivas. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevará a cabo en una sesión de junta y se seguirá en siguiente procedimiento. 1. Primeramente se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y observación formulados por las partes. Número 2. El presidente pondrá a discusión el negocio en el resultado de las diligencias practicadas. Y 3. Terminada la discusión, se procederá a la votación. El presidente declarará el resultado. Bien. Por último, los indicentes son aquellas eventualidades que sobreviven accesoriamente a lo principal en algún negocio. También se puede decir que son aquellos acontecimientos o imprevistos originados en un negocio y que ya ha de ser previa simultáneamente resueltos, según constituyan o no los obstáculos para el proceso. Bien. Ahora vamos a explicar qué importancia tiene el ofrecimiento de pruebas, porque no solo es ofrecer por ofrecer. En un juicio, la ausencia de pruebas contundentes puede ser perjudicial para hacer justicia o declarar la verdad ante los hechos. Como le decía en un momento anterior, es muy importante cómo se introducen las pruebas. No solo de aquí tengo las pruebas y ya. No, es cómo llevarle una secuencia a todo esto y cómo ser contundentes con eso. La contaminación de pruebas, las contradicciones vertidas en los acontecimientos y la borrosidad del delito suponen grandes dificultades en los procesos judiciales. Eso sí, como les decía, tiene que tener una secuencia el presentar pruebas. No solo es de presentar por presentar, tiene que llevar una secuencia para que no haya controversias, porque también eso se pone a prueba en ese momento. Las pruebas son las piezas claves del rompecabezas al que se enfrentan centenares de personas en la vida. Sin embargo, hallar pruebas no siempre es una tarea sencilla. Por ejemplo, en temas económicos, pues no conocemos los mecanismos para poder tratar la cuestión en su total magnitud. Un buen informe puede marcar la diferencia, siempre. ¿Ok? Pues bueno, esta fue una pequeña explicación sobre el tema que nos toca en la actividad 8, que era el ofrecimiento de pruebas, que es
y explicando el tema, los subtemas que es la importancia del ofrecimiento de pruebas, y también explicarlos a paso cada una, y principalmente pues también cuáles son las diferentes etapas que atraviesa el proceso de ofrecimiento de pruebas y el ofrecimiento de pruebas, que es principalmente, ¿ok? Espero les haya ayudado mucho este video y esta explicación, y pues como siempre quedo a la orden por cualquier aclaración, duda o información, y muchas gracias por la atención prestada a este video. Hasta luego.